Hola, bienvenidos a una cápsula más de historia. El día de hoy vamos a abordar el tema sucesos políticos, económicos, sociales y culturales del Porfiriato. Bueno, durante este periodo histórico en el que Porfirio Díaz gobierna a México, podría decirse que de manera casi ininterrumpida, entre 1876 y 1911, pues suceden grandes eventos para México. Aunque formalmente digamos que tuvo breves interrupciones en la práctica, pues Porfirio Díaz ejerce el poder durante más de 30 años. Este periodo, que se conoce como la dictadura del Porfiriato, pues está caracterizado por la estabilidad política que México alcanza. También hay que reconocer que hay un crecimiento económico bastante bueno. La modernización del país inicia, pero también de alguna manera empieza a haber una represión política, también se marca la desigualdad social y hay una concentración de riqueza también en ciertos sectores. Digamos que a este proyecto se le conoce principalmente por una frase muy popular que dice orden y progreso. Esta era la frase que se ocupa para enmarcar esta parte histórica del país, que es el porfiriato. Y bueno, dentro de este proceso de modernización, pues se encuentran varios sucesos que van a marcar la consolidación económica, pero también el deterioro político y social de nuestro país. Vamos a empezar con los sucesos políticos. Vamos a empezar por la centralización del poder. Porfirio Díaz empieza a fortalecer, sí, el sistema político a través del poder ejecutivo, pero empezó a controlar las elecciones a través de fraudes y reelecciones constantes. Entonces aquí es donde viene como la eliminación de la oposición política para él. Y aunque en 1876 se proclama el Plan de Tuxtepec, en donde él defendía la no reelección, posteriormente modifica la Constitución para perpetuarse en el poder. Esto, bueno, pues nos manda a que el control y la represión, el uso de los rurales para mantener el orden, la censura de la prensa crítica, que también representó este periodo. Hubo represión de huelgas, como la huelga de Cananea, la de Río Blanco, en 1906 y 1907, cada una. Y bueno, esto es lo que empieza a, pues a externar esa parte del deterioro político. Eh, pues la pacificación y la estabilidad del país no eran las mejores. Empieza a haber la eliminación de levantamientos regionales. Se fortalece el ejército y los cuerpos rurales para mantener como esta parte. Digamos que sí se favorece por una parte la inversión extranjera y el crecimiento económico, pero la democracia era la que estaba viéndose limitada completamente. Y bueno, vienen después de esto los sucesos económicos. Aquí habría que puntualizar que la modernización y la infraestructura o la industrialización, bueno, hubo más de 19.000 kilómetros de vías férreas que se crearon durante este periodo. Esto da oportunidad a que también se modernicen los puertos, principalmente el de Veracruz. La minería se favorece con estas vías férreas y crece con ello. La agricultura de exportación y la industria textil también se favorece por estas vías férreas, ya que eran el medio de comunicación entre todos los estados de la República y también parte del extranjero. Digamos que aquí la inversión extranjera, principalmente de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, empiezan a inyectar capital. Las empresas, bueno, empiezan a controlar las minas, el petróleo y los ferrocarriles de nuestro país. Hasta aquí, bueno, había problemas económicos porque empieza a darse nuevamente la concentración de tierras en haciendas. Empiezan estos latifundios y con ello empieza el despojo de comunidades indígenas. Empieza la explotación laboral, las jornadas eran muy largas y
el pago por la jornada laboral era muy poco, los salarios eran bastante bajos y la explotación laboral, bueno, pues estaba muy marcada. Digamos que este crecimiento económico no tendió a ser equitativo, solamente benefició a la élite en el tiempo del porfiriato y bueno, la mayoría de la clase social baja pues es la que se veía desfavorecida completamente. Digamos que aquí, aunque hubo transformación agraria, pues el despojo de las comunidades a los campesinos, de las tierras a los campesinos, es lo que hace que, bueno, empiece a haber esta desigualdad social muy fuerte. Luego vienen los sucesos sociales. Y, como les mencionaba, cuando se empiezan a hacer la repartición de tierras y la expropiación, la élite porfirista empieza a tener terratenientes sumamente importantes, empresarios, y bueno, la clase media emergente pues empieza a pasar a la a la clase más pobre. Los campesinos y obreros pues eran explotados y esto hace que, bueno, inicie como un sistema de pago. Esto se va a marcar en lo que llamaban tiendas de raya que mantenían pues de alguna manera endeudados a los trabajadores. Los precios eran sumamente altos y al ser su salario tan bajo, pues al ir a comprar los productos básicos a las tiendas de raya, hacía que pagaran tan solo una parte y esto los mantenía con una deuda constante y aparte de que la mantenían, pues esta iba en crecimiento. Eh, hasta esta parte, bueno, es lo que hace que de alguna manera pues las jornadas laborales extensas y los bajos salarios empieza a generar cierto descontento y entonces vienen esta parte del control ideológico, del querer sujetar a la sociedad eh, de alguna manera para que no promovieran la parte pues la parte de justa del área laboral. Este control ideológico viene a partir de un grupo que promovía el positivismo como justificación del orden social. A esto se les llamaron los científicos y bueno, son los que empezaron como a querer transmitir este tipo de ideas para que de alguna manera se pudiera justificar el orden social. Viene un crecimiento de descontento en los años 1906 y 1907 empiezan los movimientos sociales, la huelga de Cananea, que es la de 1906, y en 1907 la de Río Blanco. Aquí, aunque surgieron esos movimientos opositores, pues Díaz, pues de alguna manera manda a callar a estos sectores y empiezan a existir represiones. Entonces, este descontento, pues la verdad es lo que empieza a generar otros movimientos u otros motines en otros lugares que estaban en contra de lo que estaba haciendo Porfirio Díaz. Y bueno, esto genera que para 1908 Díaz y Krillman se entrevisten, en donde Díaz, bueno, sugirió la apertura democrática hasta cierto punto, ¿no? Porque, eh, pues en este sentido, Díaz sugiere esta apertura democrática y esto es lo que hace que otros grupos intelectuales, en específico, ya empezaba a relucir la figura de Francisco I. Madero, quien después de convocar a estos comicios democráticos, es quien se motiva para sacar una candidatura. La, lo más relevante de esta parte de los sucesos sociales, bueno, es la migración que empieza a darse a partir de las necesidades que se dan en el campo, en la parte rural. Entonces, grandes poblaciones empiezan a migrar a las ciudades y esto empieza a tener un crecimiento acelerado. Y bueno, esto pues empezó a transformar de alguna manera también las estructuras sociales. Con esa transformación de las estructuras sociales viene también los sucesos culturales. Empieza a existir una fuerte influencia francesa en la arquitectura, esta se pone de moda, empiezan a construir palacios, por ejemplo el de Bellas Artes que se construye en 1904,
también inicia el desarrollo del arte académico y bueno, en el ámbito de la educación, pues empieza a expandir el sistema educativo. Hasta este punto, digamos que fue una etapa en la que se fundan escuelas, pero no todos tenían como acceso o derecho a ellas. Por ejemplo, sí se expande el sistema educativo, sí se impulsa la educación técnica y científica, pero no todos podían asistir a la escuela. Entonces, esta fundación de instituciones modernas, pues, de alguna manera seguía siendo limitado para algunos sectores. Entonces, digamos que aunque creció la parte del sistema educativo, pues no todos tenían acceso a él. Empieza la construcción de la identidad nacional. Esto es sumamente importante porque aquí es en donde empieza el rescate del pasado prehispánico y la celebración del progreso. La cultura porfiriana, pues de alguna manera hace la combinación de la modernización europea con el nacionalismo selectivo. Y bueno, esto va a dar paso también a, pues, si no bien a una modernización completa, hace que sí se concrete o se consolide durante este periodo del porfiriato la estabilidad económica y social. Digamos que ya para finales de este periodo histórico, en 1910, bueno, pues Díaz vuelve a reelegirse nuevamente. Esto molesta definitivamente a varios sectores del país, dentro de ellos a Francisco I. Madero, quien es encarcelado, y bueno, es cuando se proclama el Plan de San Luis, lo que detona precisamente la Revolución Mexicana, que da inicio un 20 de noviembre de 1910 y obviamente digamos que finaliza en 1911 cuando Porfirio Díaz renuncia y se exilia a Francia, se embarca en el Ipiranga y se va a Francia. Sin embargo, bueno, aunque él renuncia, pues los problemas políticos se quedan en el país, pues al no tener como una decisión política a- con respecto a quién iba a gobernar el país. Por un lado, digamos que este periodo tiene contrastes muy profundos. Vamos a cerrar este tema, pues, de alguna manera resaltando los siguientes puntos. Uno, modernización. Fue el periodo en el que México empieza a modernizarse y empieza a levantarse económicamente después de que sale del periodo de la construcción de la República y empieza a mejorar después de la guerra armada para independizarse de la corona española. Se consolidan el Estado Nacional. De alguna manera, pues sí, el orden impuesto por Porfirio Díaz logra cierto tipo de crecimiento económico, también cultural, pero es cierto que, bueno, pues la democracia queda por los suelos. Seguía existiendo la desigualdad, que era una de las partes que peleaba la independencia de México, el que las castas se eliminaran y dejara de haber como esta estratificación social y que todos pudieran progresar de manera conjunta. En este sentido, bueno, el porfiriato deja en esa parte histórica la enseñanza de que pues el desarrollo económico sin equidad ni participación política pues no va a generar estabilidad. Por lo tanto, esto pudiera verse como una parte o como algo temporal, pero siembra precisamente el conflicto social. Y esto es lo que tensó al país y es lo que origina la Revolución Mexicana. Entonces, digamos que hasta este punto, bueno, podríamos decir que sí, Porfirio Díaz sí levantó al país, sí existe muchísimo progreso, pero el descontento social se mantenía todavía. Y bueno, para cerrar nuestro tema, vamos a pasar a nuestra sección de repaso. La pregunta uno dice, ¿la estabilidad política del porfiriato se sustentó principalmente? Bueno, Díaz ya saben que mantiene la centralización del poder y el control de la oposición.
Acuérdense que fortalece al Ejecutivo Nacional y precisamente se vuelve un autoritarismo con control político y militar. La respuesta correcta es B. 2. La expansión ferroviaria durante el porfiriato tuvo como consecuencia estructural. Bueno, los ferrocarriles facilitaron el comercio y la inversión extranjera. Recuerden que al estar conectado todos los estados de la República y poder llegar hasta Estados Unidos, pues genera precisamente esa integración al mercado internacional, lo que le da bastante auge a nuestro país. 3. Las huelgas de Cananea y Río Blanco reflejan, pues, la explotación laboral y el descontento social. Recuerden que fueron reprimidos, por lo tanto, los conflictos laborales derivados de la desigualdad social empezaron a ser más fuertes todavía. 4. El positivismo en el porfiriato influyó principalmente en justificó la estabilidad de modernización y la educación científica. Era como una manera de mantenerlos en un orden social, por lo tanto, digamos que influye principalmente en la política educativa y en el discurso de orden y progreso. Más no lo genera, pero bueno, era una manera de decir que todo estaba bien, que todo iba bien en el país. 5. Una interpretación historiográfica del porfiriato sostiene que el crecimiento económico coexistió con la exclusión social y el autoritarismo. Es lo que les decía, sí hubo mucho auge económico, pero la represión social y el autoritarismo seguían presentes. Por lo tanto, la modernización autoritaria generó condiciones para la Revolución Mexicana. Bueno, como siempre, les compartimos nuestra bibliografía para la elaboración de esta cápsula. Recuerden que si tienen dudas o si requieren de mayor información, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestros diferentes medios de contacto y con gusto les brindamos bibliografía complementaria para ampliar su investigación. Por esta cápsula sería todo. Les agradecemos muchísimo su presencia y nos estaríamos viendo en la siguiente cápsula.